la voy a hacer con Guillermo Casarotti. En el libro participan 15 números unos para poder compartir las ideas, para poder darnos cuenta de que no son ideas de una sola persona, sino que somos muchos, por suerte, los que estamos empezando a entender el liderazgo de otra manera. Y por otro lado, la tenemos a Ana, ahí a la derecha de ustedes, y ella desarrolló una técnica que se llama Visual Thinking, ¿no? Pensamiento visual. Y entonces, a medida que avance esta charla, ella va a ir graficando las cosas que van a ir ocurriendo. Gracias, Ana. Bueno, Guille, ¿qué hacemos? ¿Por dónde empezamos? A ver, qué tema, liderazgo, ¿no? Bueno, la primera pregunta que se me ocurre, y acá también ustedes pueden hacer preguntas y todo, pero la primera pregunta que se me ocurre es, ¿por qué un nuevo libro sobre un tema que ya está visto en muchos lados? ¿Por qué un nuevo libro? Sí, yo el primer libro que leí de liderazgo fue hace 45 años. ¿Por qué, no? Bueno, para mí el liderazgo es, o la manera de liderar, tiene que ver directamente con el contexto. No es lo mismo liderar en 1940, 1910, inclusive 1960, que liderar hoy. El mundo cambió, las cosas han cambiado y tenemos que adaptar el liderazgo a las nuevas realidades. Por ejemplo, imagínense lo que ha cambiado nuestra vida, este aparatito mal llamado teléfono. Esto es una computadora personal. Esto es tremendo. El poder de esto, se han volteado dictaduras. ¿Se acuerdan de la primavera árabe? La gente se reunía por la convocatoria a través de las redes sociales y tiraron abajo líderes con 30 años de ejercicio del poder. Imagínense la guerra de Malvinas con este aparatito. No hubiesen podido cerrar la información y hubiésemos sabido lo que pasaba de entrada. Es otro mundo, es otras cosas lo que está pasando. La tecnología, la ciencia, los cambios sociales. Imagínense los jóvenes que nunca vivieron las dictaduras en este país, los que nacieron con la democracia. ¿Cómo es la cabeza de esa gente? Cuando yo tenía 20 años me decían esto es así y se acabó. Y no había discusión. Y eso era lo que se esperaba de los liderados, obedecer. Bueno, se acabó ese mundo. Esto es otra cosa. Ahora tenemos millennials además, ¿no? Que según los viejos no les gusta laburar, no les gusta hacer nada, no les gusta... ¿Es así? ¿O es que no estamos entendiendo algunas cosas que están pasando con las generaciones más jóvenes? Así que bueno, esto es un poco el porqué de este libro también, ¿no? Que es entender qué entendemos por liderazgo y cuál debe ser el liderazgo para esta época, para este contexto que estamos viviendo. Joaquín, otra de las cosas que también me llamó la atención, que cuando hablas de liderazgo, lo focalizás específicamente para los número uno. ¿Qué es para vos eso, los número uno? El número uno es el que está liderando una organización, una institución, un país, lo que sea. Y el número uno ese liderazgo tiene características especiales. No voy a decir ahora todas las características, pero imagínense la soledad del que tiene que tomar ciertas decisiones. La responsabilidad que tiene por llevar adelante una organización, para con la gente, para los clientes, con los proveedores. Es enorme la responsabilidad que tiene. Y lo interesante de esto es que muchas veces no son conscientes. No tienen plena conciencia de lo que significa su liderazgo más allá de lo que ven el día a día. Por ejemplo, para bien o para mal, el líder es materia de opinión a la noche en la mesa de la familia. Y él no es consciente de esto. No se da cuenta. El otro día me decía una persona que trabaja en una empresa que se está fusionando con otra y me decía, cuando yo lo veo pasar a mi jefe y lo veo serio con cara de preocupado, yo me preocupo. Y cuando lo veo pasar tranquilo, sonriendo, yo me relajo. Y entonces después fui y hablé con esta persona. Le digo, ¿vos sos consciente de esto? Ah, déjate de macanas. No era consciente, no tenía ninguna conciencia de cómo él con su presencia
con su cara estaba impactando en la gente. Bueno, esto es el número uno. El número uno es alguien de una capacidad de influir en la gente tremendo y determinante. Wow. Están disparando un montón de preguntas. Si tienen alguna pregunta, ya empecemos a hacerlas. Pero acá estamos viendo a Ana cómo empieza a decodificar todo lo que están hablando también, a visualizar lo que estamos hablando, que está muy bueno. Y ahora la pregunta que se me surge de todo esto es, ¿se nace o se hace un líder? ¿Se puede aprender? ¿Y vos qué opinás? Que se puede hacer. ¿Se puede nacer? Se nace, pero se puede aprender también. Que se nace, pero tiene uno que practicar. A ver, alguno de por acá. A ver, ella. Se nace y se hace. Bueno, el liderazgo es como un combo, ¿no? Es un combo. ¿Se escucha? Es un combo donde la columna vertebral es el carácter de la persona. Tiene que ver con la personalidad. Tiene que ver con nuestra historia. Tiene que ver con, algunos dicen, hasta con nuestros genes. Pero la realidad es que nuestra historia nos va marcando. Lo que pasa en los primeros años de vida, los primeros 6 años de vida son determinantes. Nuestras experiencias en la adolescencia. Si hemos sido o no capitanes del equipo de fútbol, si hemos representado en la universidad, por ejemplo, algún curso, ¿no? Y esto tiene un efecto, es tremendo esto, ¿no? Me está faltando liderazgo para pagar eso. Bueno, y esto es tremendo porque uno puede mejorar el liderazgo, ¿no? Uno puede aprender ciertas cosas, que lo recomiendo, como por ejemplo, lean el libro, pero hay cosas que tienen que ver con mi historia personal, tienen que ver con mi carácter. Y el carácter del líder también es determinante para lo que va a hacer. Así que yo diría, se nace, ¿no? Más que nada con la historia personal, y se puede perfeccionar y mejorar a través de el ejercicio del liderazgo. Hay uno de los capítulos que cuando leí me llamó la atención, que era esto de los peligros. ¿Cuáles son los peligros de un número uno que vos estás viendo? ¿Cuál sería el peligro número uno para un número uno? ¿Qué se les ocurre? Creérsela. Bueno, eso lo dijo el Papa Francisco cuando asumió. El primer día le dijo a los obispos, por favor que no me la crea. Esto lo traducimos en otra palabra que es la soberbia. El poder nos va llevando lentamente a la soberbia. A veces no nos damos cuenta. Y esto lo vemos muy claro en los gobiernos y lo vemos en las empresas también. Cuando la persona empieza a afianzarse en su puesto como número uno, empieza a alejarse de cierta realidad que tenía antes. Y si esta persona no tiene la habilidad de rodearse con la gente necesaria, es decir, aquella que le va a decir esto está mal, se empieza a aislar cada vez más y el poder termina captando toda su accionar como líder. No vamos a entrar en detalle de todos los peligros, pero yo diría, quedémonos con este concepto, ¿no? Hay que hacer algo para evitar la soberbia del poder. Es una tentación enorme. De golpe resulta que nuestras ideas son fantásticas, nuestros chistes son geniales y hasta podemos llegar a ser sexys. ¿Por qué? Porque estamos en el poder. Y si no tengo algo que me hace bajar a tierra o alguien que es capaz de decirme te estás equivocando, me la termino creyendo. Interesante. Y surgen unas preguntas, algunas cosas que quieran preguntarle acá a Joaquín. A ver.
qué pasa cuando el número 1 deja de ser el número 1? La persona que está abajo, el número 2, ya puede subir. ¿Qué pasa en ese momento? Generalmente se deprime, ¿no? Cuando el número 1 deja de ser número 1, depende mucho la personalidad de ese número 1. Hay gente que entiende el poder como algo transitorio y hay gente que cuando llega a una posición de poder cree que es para siempre. Eso tiene que ver con la personalidad, con qué capacidad tiene para soltar o para quedarse con el poder. No hay una respuesta concreta. El número 2, que llega a número 1, depende de la transición también, depende de lo que ha pasado en esa relación. Puede ser boicoteado totalmente su nueva, digamos, llegada o facilitado. Depende de la situación. Y Joaquín, ¿no verías eso también como hay diferentes estilos de liderazgo, ¿no? Y de repente, según el estilo, va también poder de repente hacerse justamente a un lado o no, o con respecto a eso, ¿no? Porque creo que muchos líderes a veces están felices de dejar el puesto a otro, ¿no? Pero me parece que también depende quizás del estilo o no. Yo creo que es más el carácter de la persona, ¿no? Pero, por ejemplo, hablando de estilos, podemos graficar algo que nos habla de la importancia de los diferentes estilos del liderazgo, ¿no? El liderazgo es... los estilos de liderazgo son como los palos de una bolsa de golf. Dependiendo de la situación y dependiendo de las personas, voy a usar un palo y no otro. Por ejemplo, en una situación crítica, un incendio, ¿cuál es el estilo de liderazgo que hay que tomar? ¿Qué estilo en ese momento asume el líder? ¿Es participativo? ¿Es democrático? ¿Se hace un capacitador? ¿O dice, señores, salimos por acá? El liderazgo entonces es situacional. Dependiendo de la situación y dependiendo del contexto, voy a asumir un rol y no otro. Ser autoritario puede ser lo mejor que hay que hacer en determinados momentos. En momentos de crisis no necesitamos participación. Hay que tomar decisiones ya. Acuérdense, por ejemplo, que uno de los grandes pilotos de tormenta de la historia fue Churchill, ¿no? ¿Y qué pasó con Churchill una vez que terminó la guerra? No lo votaron. El pueblo inglés lo bancó, digamos, durante toda la guerra porque el tipo era un piloto de tormenta excepcional. Pero era un tipo muy autoritario para la paz. Y cuando llegó el momento de las elecciones, perdió, ¿no? Este es un buen ejemplo de cómo una misma persona que asume un rol u otro puede estar bien o puede fracasar. Esto que puede haber un momento o situación para un líder u otro, ¿no? Un tipo de liderazgo, ¿eso también puede influir que evoluciona con el tiempo? ¿Hoy una crisis, un Churchill existiría o no? Yo creo que no. En el contexto, en ese momento, ustedes piensen que en Churchill era una persona, por ejemplo, que venían los bombardeos alemanes y él subía a la azotea para ver por dónde venían los aviones. O se tomaba un avión a la noche y aparecía en el norte de África y al día siguiente arengando a las tropas. Hoy sería imposible. Hoy le meterían un misil desde 30 kilómetros y lo volarían a él con el avión y con todo, ¿no? Y además la gente es distinta, hemos cambiado. Las guerras son distintas. Hoy son guerras tecnológicas. Hoy un tanque, un avión es fundamentalmente tecnología. Así que no es lo mismo. A ver, si tienen preguntas, pero yo tengo una que es media polémica. A ver, líderes, ¿cualquiera es un líder o tiene que ser líder? Por ejemplo, un Hitler, ¿era un líder? ¿Un Stalin era un líder o tiene que ver con la ética también el hecho de ser un líder? ¿Alguien tiene alguna posición tomada en esto? ¿Hitler fue un líder o no? ¿Sí? A ver, espera. Hola, para mí hay líderes positivos y líderes negativos. Y Hitler fue un negativo.
fue positivo Hitler, porque Hitler convenció a todo el pueblo de que estaba bien lo que estaba haciendo. Así que no creo que sea tan negativo para el pueblo. En sí, lo que quiso hacer. Sí, desde mi punto de vista, Hitler fue un gran líder, Mao fue un gran líder, Stalin fue un gran líder. Ahora, si me preguntan si me gustan estos personajes, definitivamente no. Estamos en la antítesis de los valores, de las creencias, de lo que debe ser una sociedad. Ahora, ¿quién duda que este hombre arrastraba las masas a través de su oratoria? ¿No? ¿Quién duda lo que hizo Mao? La famosa Gran Marcha. Ahora, este señor, para armar el Ejército Rojo, exportó el arroz. Y se murieron de hambre 60 millones de chinos. O sea, sí, era un gran líder, nefasto, malísimo. No querría nunca tener un líder así. Y la antítesis, tenemos ejemplos como Mandela, por ejemplo. Una persona que entra a la cárcel siendo un violento y se da cuenta que la violencia es lo peor que le puede pasar para su pueblo. Entonces, la estrategia de Mandela, no el principio, la estrategia es la paz. Mientras que Gandhi, por ejemplo, para él la paz era el camino. Es un principio, no se negocia. Mandela adopta la paz como estrategia. Y no se equivoca. Él seduce y seduce, y hoy ya vamos por el 6º presidente negro y no ha habido matanzas en Sudáfrica. Yo te felicito porque la verdad que lo leí y es una guía muy interesante para quienes tenemos un poco el rol esto de liderar, y la verdad es que tiene me hizo mucho sentido muchas de las cosas que decís. Ahora, una pregunta personal hacia vos. ¿Qué tipo de líder sos vos? Esto no estaba en los papeles, ¿eh? Bueno, ¿qué tipo de líder es uno? A ver, primero, ¿sos líder? ¿Sos número uno? ¿Y qué tipo? A ver, Bueno, contanos. yo no tengo problema en decir que soy líder porque no entiendo el liderazgo como un tema de estatus. Yo entiendo el liderazgo como un tema básicamente de servicio. Yo estoy al servicio de una organización, al servicio de que algo funcione. Entonces la palabra liderazgo para mí no es ese tema de estatus importante, el tipo que se la cree. Sí, soy líder. Ahora, mi liderazgo va acompañado también con la evolución personal que uno tiene. No es lo mismo como yo pensaba por ahí a los 20 años, a los 30 años, que como pienso hoy. Esto habla de evolución, por suerte, ¿no? Hay gente que se jacta, que dice, yo pienso lo mismo que hace 30 años. Digo, pobrecito, ¿no? El tipo no cambió nada, sigue teniendo el mismo pensamiento de hace 30 años. Entonces, yo diría que mi estilo de liderazgo tiene más que ver con, poner en juego la inteligencia, la creatividad y las experiencias de las personas que trabajan conmigo. Todos nosotros somos muchísimo más que una sola persona. Y yo creo que un líder de hoy es alguien que tiene que saber aprovechar esa inteligencia. Y para eso hay que dar juego. Hay que invitar a que la gente ponga en juego todas sus capacidades. Y esto claramente no se puede hacer con un sistema autoritario. Esto no se puede hacer a los rebencazos ni a través de una emoción que lamentablemente existe en muchas organizaciones, que es el miedo. Ese liderazgo se consigue, o esos resultados se consiguen, cuando la gente tiene confianza, no miedo. Entonces, yo diría que lo que yo trataría, lo que trato de hacer cuando estoy liderando alguna organización, es generar esta confianza para que la gente se sienta libre, que pueda opinar, que si se equivoca no hay reprimenda por el hecho de ser equivocado, que se haya equivocado. Así que bueno, no sé si te contesté. Muy bien, muy bien. ¿Alguna pregunta tienen? A ver. ¿Puede ser líder sin ser jefe y jefe sin ser líder? Absolutamente. Es una buena pregunta porque esto nos permite diferenciar dos conceptos, que esto viene de la época de los romanos. Los romanos distinguían el poder de la autoridad. El poder, decían los romanos, era el atributo que el Estado romano le daba al gobernante
para que pueda imponer su voluntad. Eso es el poder, ¿no? Hoy día, por ejemplo, cuando se transfiere el mando de un país, esto se simboliza con el bastón de mando. Si tenemos suerte de recibir el bastón de mando, nos están entregando el símbolo del poder. La autoridad, decían los romanos, es el reconocimiento que hace el pueblo a una persona en función de su historia, en función de sus características personales. Entonces, el jefe es el poder. A mí me nombraron jefe. Yo tengo el poder de seleccionar, de despedir, de motivar o desmotivar. Eso es el poder. La autoridad va a ser ese liderazgo que me voy a ganar porque la gente reconoce en mí ciertas características personales. No se escucha nada, ¿no? Entonces, puedo ser jefe y el ideal es tener además autoridad. Jefe y autoridad. Pero hay casos que uno puede ser líder sin ser jefe, ¿no? Ustedes los ven muchas veces en las organizaciones, cuando alguien pregunta, ¿pero esto con quién hay que hablarlo? Háblalo con fulano. Pero no es el jefe. No es el jefe, pero vos hablalo con fulano. Y un ejemplo de la historia muy conocido es el de Gandhi. Gandhi, el padre espiritual de la India, nunca tuvo un cargo político. Nunca tuvo poder. Y era tal la autoridad que él tenía sobre la gente que fue el que expulsó prácticamente a los británicos de la India, sin tener un cargo. Ahora, en las organizaciones puede pasar exactamente lo mismo. En los países hemos tenido gobernantes con poder y sin autoridad. Hay una última pregunta. Yo tengo de repente una ahí dando vueltas. Lo que me pareció interesante del libro también es que entrevistaste 15 emprendedores, o sea, 15 líderes, y de los cuales habían las respuestas, que las pusiste al final del anexo, había una diversidad. Yo estaba incluido ahí en uno de esos, entonces me divirtió mucho mirar la diversidad de respuestas que había en cada una de las preguntas, ¿no? Y eso era maravilloso, porque justamente en una misma pregunta y ver distintas personas opinar sobre la misma cosa. Así que tenías un hilo, en el libro tenés un hilo conductor y vas llenando un poco con los casos estos de los entrevistados. Así que me gustó mucho, en definitiva. Y lo que te quería preguntar es, ¿qué esperás del libro? ¿Qué esperás del libro? A ver, cuando uno escribe algo, espera que lo lean. Y la propuesta es, bueno, acá hay gente, que no soy yo solo, que hay 15 más, que tienen ciertas ideas que están buenas compartirlas. Y son gente que vive en la Argentina hoy. No son autores extranjeros que viven a veces realidades totalmente distintas. No es porque ellos son malos y nosotros buenos. Muchas veces tenemos realidades distintas. Lo que puede funcionar muy bien en un país puede no funcionar en otro. Nosotros los argentinos tenemos nuestra idiosincrasia, nuestra manera de ser, nos guste o no, somos lo que somos. Y la manera de manejar las empresas en este país también tiene sus características. Nosotros venimos del 2001, de crisis recurrentes, y no es lo mismo manejar una organización acá que en Suecia, por ejemplo, ¿no? Así que lo que pretendo es simplemente que si esto puede ayudar a otros a mejorar su liderazgo, que así sea, nada más.